Días para todos. Nosotros somos el grupo 5. Jensi Díaz, Yalitza Ortiz y quien les habla Rocío Gómez. Vamos a presentar la actividad 8.1, primera versión de la información previa. Nuestro tutor, Fernando Torres. El contenido de la presentación, inicialmente cómo queda el contenido del informe, los problemas que enfrentamos y cómo los resolvimos, los problemas que no hemos podido resolver, cuestiones originales del trabajo y la contribución a los demás grupos. En cuanto al contenido del informe, iniciamos con la introducción en la que colocamos la presentación del tema, el contexto institucional y pues a qué se hace referencia con las virtudes, todo lo que tenga que ver para que el lector pueda conocer acerca del trabajo. Luego continuamos con la articulación de los contenidos, posterior los aspectos cognitivos, donde están las expectativas de aprendizaje, las expectativas de nivel superior, objetivos, expectativas de tipo afectivo, las limitaciones, los criterios de logro y el esquema general de la unidad didáctica. Por último, el listado de los anexos con su descripción y las referencias. Con respecto a los problemas y soluciones, nosotros inicialmente tuvimos la dificultad de poder redactar, cómo redactarle al lector para que él se animara. En sí es como para que si no entiende al principio, pues entonces el resto del documento probablemente no le va a gustar o no va a querer seguir leyéndolo. Entonces la idea siempre fue pensar en el lector, de qué manera poder explicar esos términos de math que se pueden utilizar o se podrían mencionar en el documento, pero cómo explicárselos de una manera sencilla. Para eso, entonces, la solución inicialmente fue revisar los apuntes anteriores del módulo, tanto del módulo 2 y el módulo 3, y también pedirle a un colega que hiciera la lectura y nos indicara como qué dificultades fue las que veía que no comprendía o que veía que hacía falta en la explicación de diferentes aspectos, como por ejemplo del mapa conceptual. Pues de pronto habían cosas que no se mencionaban en la descripción y estaban en el mapa. En cuanto bueno, otra situación fue la ubicación de los contenidos. Primero, pues cómo colocar los títulos. No teníamos como qué título colocar inicial, entonces esa organización de los títulos y de los contenidos, en qué parte colocar las capacidades, los criterios de logro. Entonces la solución fue remitirnos pues a los apuntes del módulo 8 y a los ejemplos que se presentan, que nos recomendaron sobre MAT 4 los apuntes, especialmente el apartado 5 que aparece allí. Otra dificultad que tuvimos fue en el momento de coger el mapa conceptual, tomarlo del módulo 2, vimos que nos hacían falta cosas que estábamos usando en las tareas, como por ejemplo los sistemas de representación. Luego hicimos una modificación de ese mapa, pues revisando las tareas que habíamos ya establecido. Y otra dificultad fue los anexos, en los criterios de logro no parecía como tal el 8.1 que se incluyeran anexos, entonces, pero sí estaban en el documento mencionados, entonces tuvimos dificultad de cómo mencionarlos y en dónde subirlos, pero pudimos encontrar esa información en los criterios de evaluación de la 8.2. Bueno, en cuanto a los problemas que no hemos podido solucionar, primero consideramos que funciona. La pregunta que origina la unidad didáctica, una de las cosas que preguntaba para la introducción era decir cuál fue el problema, cuál es el problema que queremos solucionar con la unidad didáctica, y recordamos que decidimos utilizar la elipse, pues no por una problemática que hayamos buscado en el colegio ni nada de eso. Sí, después contextualizábamos el tema dentro de la institución, pero no habíamos determinado como un problema, y pues ahorita pensar en ese problema fue algo que no sabemos si lo que escribimos es lo que esperábamos o todavía tenemos esa duda en cuanto al problema que resolvemos con el tema. ¿Qué aspectos
debemos mostrar como virtudes. Discutíamos de pronto que eso nos confundía con lo de la fortaleza las fortalezas que encontramos en la actividad 7, en el módulo 7. Entonces, virtudes era todo lo que pensábamos, que hablábamos de fortalezas en el módulo 7 que confundimos, o solamente la fortaleza que al final dijimos que era una sola, o son todas las cuestiones de materiales, agrupamiento. Entonces quedamos todavía con la duda, aunque escribimos algunas cosas, pero quedamos con la duda si en realidad esas son las virtudes. Otro aspecto es funciona. ¿Qué cosas son relevantes? Y de acuerdo a eso, ¿qué tanta la síntesis que debe ir en el documento? Si nada es relevante, más importante que otra cosa en este documento, sí ya nos toca decidir qué cosas son relevantes, y pues nos queda la duda si lo que escribimos en realidad es suficiente y es lo relevante en el documento. Por ejemplo, en el análisis de contenido, pues se describe el mapa conceptual de general, pero no sabemos si se debía hacer una explicación completa de todos los aspectos o algo así. No funciona. Otros problemas eran en cuanto a tiempos verbales. Algunas situaciones en las que escribí hicimos en pasado todo lo que creamos, hicimos, y otra vez mostrarle al lector qué hay en el documento, cómo está conformada la unidad didáctica. Entonces ahí tenemos esa dificultad. Y el sistema ejecutable, que nos queda la duda todavía si como lo usamos en las tareas, si es parte del sistema ejecutable o no, aún nos queda esa dudita. En cuanto a cuestiones originales de la unidad didáctica, consideramos que el tema de elipse horizontal es original de nuestra unidad, pues no se ha utilizado en ninguna otra unidad de la maestría. El diseño de las tareas, nosotros utilizamos la parte de la fenomenología para crear tareas nuevas. Utilizamos de pronto dos contextos nomás que existían y los modificamos, pero el resto de tareas fueron inventadas por nosotras mismas. Entonces eso es muy original de nuestro trabajo, así como los materiales que fueron construidos por nosotros mismos, los aplicativos. En cambio, las ayudas. Otro aspecto serían las ayudas, con respecto a que estas nos ayudan a superar aquellos errores que los estudiantes presentaban. Entonces es algo pues innovador en esta unidad didáctica, porque probablemente en otras actividades no se presentaba este tipo de ayudas. Y el diseño el examen. Con respecto a las contribuciones, consideramos que se debe realizar una revisión de las actividades anteriores antes de realizar el documento. También tener actualizados todos y corregidos todos los documentos complementarios nos ayudó mucho para no gastar mucho tiempo en esta parte. Antes de escribir, pensar qué información y cómo organizarla. Fue algo que nos ayudó mucho para poder iniciar el documento. Escribirlo. No pasa. Analizar los aspectos más importantes y decidir qué contar de ellos también fue algo que nos ayuda a establecer lo que ingresaba en el documento. Proyectarnos para las actividades siguientes. Esto nos ayuda mucho a que de pronto más adelante no repitamos cosas que ya se dijeron. Entonces, si vamos a hablar de tareas, pues en ya comentar cuáles son las tareas, y no de pronto volver a explicarlas más adelante. Tener en cuenta las recomendaciones tanto del tutor como de los comentarios, y leer el documento en diferentes momentos. Y